y claro, ustedes pueden revisar luego la grabación de la clase, ¿ya? La participación, chicos, yo preferiría que la hagamos en la siguiente clase. Todavía nos queda una clase más por revisar antes de la evaluación, entonces tenemos la oportunidad de hacerlo ahí, ¿ya? Entonces, de todas formas, si se les facilita a ustedes en algún momento interrumpir o hacer alguna pregunta, algo que no esté claro, pues lo hacen, o algún aporte que lo puedan hacer, me avisan nomás, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Un ratito para ampliar esto. Perdón, no se quiere ampliar. Un momentito, por favor. ¿Se ve ahí? ¿Es suficiente, chicos? ¿Por qué no se quita esta parte para poderles ampliar toda la pantalla? ¿Me confirman si es suficiente con ese tamaño? Sí. Ya, gracias, chicos. Bien, chicos. Les había comentado a ustedes que íbamos a revisar el tema de ya los efectos o los resultados que pueden darse a través de la aplicación de un proyecto social, ¿sí? O de un proyecto público, pues que tiene algún objetivo sobre la sociedad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a revisar acá como primera parte, esta parte teórica que les comentaba, acerca de esta medición de los beneficios resultantes de un proyecto a través de la curva de demanda ordinaria y demanda compensada, ¿sí? Y el excedente del consumidor. Bien, entonces, ya en clases anteriores habíamos llegado a la conclusión de que es posible hacer comparaciones con respecto a la utilidad cuando estamos hablando de un mismo bien o de un mismo servicio para distintas personas o consumidores, ¿sí? Entonces, estas comparaciones se volvían posible gracias al concepto de esa disposición a pagar que tienen cada uno de los consumidores, ¿sí? Entonces, esa disposición a pagar venía siendo reflejada por el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar por un bien o un servicio, ¿ya? Ahora, esta disposición a pagar se puede utilizar para trazar una curva de demanda, ¿ya? Es algo que pues lo tenemos claramente entendido, ¿sí? Pero podemos tomar la información que tenemos de alguna situación, por ejemplo, la que les planteo en esta tablita, podemos tomar esta información y con ello conocer cuánto estaría dispuesta a pagar una persona cualquiera por una unidad. En este caso, el ejemplo de la tablita es acerca de las camisetas, ¿sí? Entonces, con esta información podríamos ver cuánto está dispuesta a pagar una persona por cada una de estas camisetas, ¿sí? Podemos ver el ejemplo, si ustedes se fijan en estos valores, que si el precio es, por ejemplo, de $29, la persona que estemos analizando acá o el consumidor que estemos analizando podría estar dispuesto a comprar 5 camisetas. Si ustedes se ubican en esta celdita que está marcada, la primera celda, nos dice que en un número de 5 unidades de camisetas, la disposición a pagar es de 200 y por lo tanto la utilidad marginal es de 30. ¿Sí? Entonces, si el
el precio de la camiseta sería $29, por ejemplo, acá lo que podríamos ver es que el beneficio marginal para esta persona es incluso mayor que su coste, ¿sí? Entonces, este individuo dispuesto a pagar incluso un poco más que el precio que se está estableciendo en el mercado, ¿ya? También podemos ver cómo esta persona está dispuesta a pagar solamente $28 por la sexta camiseta. En este caso, su beneficio marginal sería menor al coste, ¿sí? La siguiente celda que estamos viendo ahí. Entonces, a medida que va aumentando, está disminuyendo su utilidad marginal, ¿ya? Entonces, con esta reflexión, podría decirse, pues, que la curva de utilidad marginal también puede tomarse como una curva de demanda. ¿Sí? Nos estaría reflejando esa misma relación. Pero se trata en este caso de una curva de demanda especial, a la cual, como les decía, vamos a denominarla como curva de demanda compensada. ¿Sí? Tiene simplemente una leve diferencia de la curva ordinaria. ¿Sí? Por lo que para trazar la curva de demanda ordinaria, la que normalmente graficamos, ustedes saben pues que es necesario saber cuántas unidades compraría una persona cualquiera a un precio determinado del bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando baja el precio, esta persona demanda más de este bien, pero también vamos a incluir dentro del análisis que también se encuentra en una mejor situación, ¿sí? ¿Por qué o a qué nos estamos refiriendo con esto? La idea es que cuando bajan los precios, las personas tienen, por un lado, la capacidad de sustituir otros bienes por los que están más baratos, ¿sí? Entonces, si a lo mejor la persona demanda de buzos, camisas, qué sé yo, pero las camisetas, asumamos que son deportivas, las camisetas deportivas están mucho más económicas, más asequibles, entonces probablemente se trate de sustituir por estas camisetas, ¿sí? Ya se deje de comprar esos otros productos, ¿ya? Eso por una parte, esto que ustedes ya lo conocen como el efecto sustitución, ¿sí? Pero por otra parte, y aquí es ese adicional dentro del análisis, es que como consecuencia de estos precios que están más bajos para este producto, esta persona X o esta persona cualquiera se encuentra en una mejor situación, dado que si comprara exactamente la misma cantidad de camisetas que antes compraba, tendría menos dinero o estaríamos diciendo que necesitaría menos dinero para comprar la misma cantidad que antes compraba, ¿sí? Entonces, esto hace que se considere que la persona tiene un poco más de dinero en caso de que a lo mejor no decidió aumentar el consumo de estas camisetas, ¿sí? Y esto lo vamos a denominar pues como el efecto renta, ¿ya? Entonces, la idea dentro de este análisis es restar ese dinero adicional que se está dando por efecto de la disminución del precio, ¿ya? Si restamos este dinero adicional, obtenemos la curva de demanda compensada, ¿sí? Es decir, el efecto renta que les acabo de mencionar se elimina, ¿sí? Entonces, la curva de demanda compensada, que ustedes la ven ahí que tiene un poquito de diferencia en la inclinación que toma, es solo el reflejo de este efecto sustitución que se está dando en el mercado, ¿ya? Entonces, teóricamente, o ya en la práctica y en la realidad, no resulta tan evidente como lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Si, por ejemplo, usted gasta una cantidad de dinero en camisetas y baja el precio de las mismas, y si nos quitan o nos restan ese dinero sobrante, quizá la demanda de camisetas o de cualquier otro bien que consumamos realmente no se ve afectado, ¿verdad? Porque no es mucho la variación o el cambio que vamos a experimentar, ¿ya? Y es por esto que según la curva de demanda ordinaria y la curva de demanda compensada, pues es que son algo similares, algo parecidas, ¿ya? Entonces, la curva de demanda ordinaria, como ustedes la ven en pantalla, es un tanto más horizontal que la curva de demanda compensada, y es porque
la reducción del precio está provocando un aumento mayor en la cantidad demandada, ¿sí? Y asimismo, una subida del precio, en este caso, provocaría pues una disminución mayor que la cantidad demandada. ¿Ya? En conclusión, o dicho de otra forma, la curva de demanda compensada, suponiendo que ante una variación del precio de cualquier bien, se le resta, se le entrega el dinero a la persona con la finalidad de disfrutar el mismo bienestar que antes de la variación del precio. En este caso, pues estaríamos diciendo nuevamente que se hace un reflejo únicamente del efecto sustitución que ha resultado de esta variación. A ver, chicos, escucho algunos ruidos, no sé si están con micrófonos abiertos o qué es lo que se escucha. ¿Sí están atendiendo? ¿Sí están escuchando? Listen. Ya, se ha escuchado bastante interferencia, no sé qué era, por eso hasta un teléfono. A ver, continúo, chicos. Como les decía, otra de la parte de este análisis que íbamos a tomar es el excedente del consumidor, ¿sí? Ustedes saben pues que este excedente del consumidor se entiende como la diferencia entre lo que una persona está dispuesta a pagar y lo que realmente tiene que pagar, ¿sí? Entonces, con la información que tenemos también en esta tablita, podemos ver que una persona estaría dispuesta a pagar $50 por una camiseta, ¿sí? La primera celda que ustedes ven marcada ahí, ¿ya? Y que estaría dispuesta a pagar 45 por la segunda y 40 por la tercera. Esa es la disposición a pagar en este caso de un consumidor, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el precio en el mercado es de 29? ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Si la persona solamente va a comprar una camiseta, él está teniendo un excedente, ¿sí? Porque estaba dispuesto a pagar más de lo que realmente le toca pagar. Estaba dispuesto a pagar $50 y el mercado solamente le está cobrando 29. Entonces, si solamente compra una camiseta, estaría dispuesta a pagar, perdón, estaría obteniendo un excedente como consumidor de $21. Supongamos que está en dólares, ¿sí? En la segunda, si compra 2 camisetas, por ejemplo, y el precio del mercado es $29, entonces en ese caso tiene un excedente de $11. ¿Sí? Y así vamos haciendo por cada uno. De 16, perdón. Y en la tercera un excedente de $11, ¿sí? Restando cada uno de estas utilidades marginales el precio que realmente paga, que son los $29. Ahora, si vamos, por ejemplo, considerando el excedente del consumidor en cada uno de estos casos, en cada una de estas cantidades, 1, 2 y 3 unidades de camiseta. Teníamos que había un excedente del consumidor para la primera camiseta de $21, de $16 cuando se compra 2 camisetas, y para la tercera camiseta un excedente de $11, ¿sí? Si sumamos, por ejemplo, ese total de excedentes, la persona X que estamos analizando en este caso tendría un excedente total de $55, ¿sí? Gráficamente, ese excedente total del consumidor es lo que se encuentra bajo esa línea escalonada que están viendo ustedes en la gráfica, ¿sí? Y sobre la línea punteada que pues representa la línea de precios, ¿sí? Entonces, vemos acá cómo esta curva compensada toma una nueva forma de acuerdo al análisis que se está haciendo, ¿ya? Ahora, se puede hacer una utilización de este excedente del consumidor para calcular los beneficios de un proyecto social o de un proyecto público. Entonces, la demanda compensada puede ser útil para medir los beneficios también de estos proyectos sociales, ¿sí? Entonces, en el texto ustedes podrán ver que se nos plantea un ejemplo acerca de la construcción de una autopista o de una carretera en la cual pues no se aplica un peaje, ¿sí? Entonces no se está cobrando nada, y ese hecho de no cobrar nada, de no cobrar un peaje, hace que el precio que a lo mejor
podría considerarse infinito por las muchas posibilidades y beneficios que brinda una autopista o una carretera, pasa de infinito a cero por el hecho de que no se está cobrando ningún valor a los usuarios. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo, lo que queremos ver es que el aumento del bienestar es simplemente ese excedente total del consumidor. ¿Sí? Es decir, en la gráfica, pues lo que está situado bajo la curva de demanda compensada. ¿Sí? Ahora, por lógica, si el excedente del consumidor es menor que el costo de construir esa autopista, esa carretera, pues no habría sentido alguno de construirla, ¿verdad? Pero si este excedente del consumidor es mayor al coste de construirla, pues estaría ya compensando esa construcción. ¿Sí? Entonces, pueden haber varias formas de medir ese excedente del consumidor y la disposición a pagar que tienen las personas. Por ejemplo, hay casos de muchos bienes que sí tienen información de mercado, ¿sí? Y con esos datos, pues, se puede trazar esa curva de demanda ordinaria, la compensada y así conocer, pues, esa área bajo la curva que nos determina esa disposición a pagar o ese excedente del consumidor. Sí, entonces hay casos muy puntuales que se los puede evaluar fácilmente. Ustedes ya lo han hecho en muchas asignaturas, han evaluado muchísimas situaciones distintas en donde pues tienen un precio, la cantidad demandada, costos y demás, ¿ya? Pero también hay otros casos de bienes en donde no hay esa información de mercado, ¿sí? Por ejemplo, un parque nacional, un área protegida, en donde no existe una curva de mercado, ¿sí? Pero que a lo mejor sí existen formas de levantar la información que se necesita para poder hacer una ilustración gráfica, ¿sí? Lo que ustedes a lo mejor, no sé si ya recibieron economía ambiental o lo van a recibir ahí, lo pueden hacer, por ejemplo, a través de esas valoraciones contingentes que hacen con todo ese levantamiento de información a través de encuestas en donde van directamente a los usuarios y les preguntan pues cuánto estarían ellos a pagar a lo mejor una tarifa por ingreso o como un impuesto predial para los habitantes de este lugar con la finalidad de mantener o conservar el espacio ambiental del cual se está tratando, ¿sí? Pero son formas de conseguir esta información. ¿Sí? Entonces, como les decía, esta utilización del excedente del consumidor también se lo puede analizar en términos agregados, ¿sí? La idea es que lo que antes he indicado hacía referencia a las alternativas que se tiene para medir los beneficios de una persona o de los individuos, ¿sí? Pero cuando hablamos ya en términos sociales, en términos agregados, pues vamos a considerar la suma de todos los beneficios que reciben todas las personas, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de la suma nos mostraría aquí la disposición a pagar de todos los miembros de la sociedad, ¿sí? Y la diferencia, pues, entre la disposición a pagar y los costes totales de un proyecto público, de un proyecto social, podría concebirse como el efecto neto que produce el proyecto en términos de eficiencia, ¿sí? Se trata de un valor monetario de los beneficios netos de un proyecto, ¿ya? Ahora bien, hay muchas formas en cómo algunas metodologías nos ayudan a analizar la situación de las personas o grupos de personas luego de que se haya aplicado un proyecto o puesto en marcha un proyecto social, ¿ya? Un claro ejemplo es el índice de bienestar económico y social, IBES, ¿sí? Este índice es un concepto que de alguna manera se extrae del índice de desarrollo humano, ¿ya? Un índice con el cual ustedes pues están bastante relacionados. ¿Cuál es la diferencia o cuál es
justificación para que se incluya este nuevo índice, realmente se justificaría bajo la idea de que el índice de desarrollo humano, aunque es muy completo por todos los indicadores que considera, todos los criterios que considera, tiene el pequeño problema de que solo es aplicable a grandes poblaciones. Sí, por tanto, pues no estaría reflejando la realidad de una población objetivo, de una población puntual, a lo mejor un barrio, qué sé yo, ¿sí? Entonces, el proyecto de desarrollo no lo estamos viendo de manera tan certera, tan concreta, ¿ya? A diferencia, pues, del índice del bienestar económico y social, IBES, que ya suple esa carencia porque se trata de algo, un índice un tanto más sencillo, ¿sí? Se mide con mucha más exactitud las condiciones de vida que tiene la población, pero para grupos más pequeños, ¿sí? También es aplicable a grandes grupos, pero se lo utiliza sobre todo para aplicarlo en grupos pequeños de población, ¿ya? Ahora, esto hace pues que sea más fácil su aplicación en términos de que no se va a necesitar invertir tanto tiempo o tantos recursos o que la metodología a lo mejor sea compleja para que se logren el levantamiento de información, ¿sí? Resulta mucho más sencillo. Este indicador considera algunos niveles socioeconómicos, ¿sí? Si ustedes ven en pantalla, están 10 niveles socioeconómicos de la población, ¿sí? La idea es que una división clásica considera pues una clase alta, una clase media y una clase baja, ¿sí? Y es algo válido y es algo que es fácilmente comprensible y aplicable dentro de muchas metodologías y dentro de los análisis de muchos países, ¿sí? Es algo en lo que estamos fuertemente relacionados. Ahora, dentro de cada uno de estos niveles o clases sociales que se puede dividir, se puede hacer fácilmente o introducir fácilmente, que es lo que hace este índice de bienestar económico y social, ir introduciendo unas subdivisiones de estos niveles, ¿sí? Y nos deja como les decía, un total inicialmente de 9 niveles que va desde alto, alto hasta bajo, bajo, ¿sí? Y se le otorga pues unos valores que luego vamos a ver qué significa, ¿ya? Y a este pues se le suma el nivel 0, que es el de indigencia, en donde pues ya comprenderíamos que no tiene prácticamente nada de los criterios o indicadores que se va a considerar, ¿ya? Entonces, en la mayoría de los países tenemos una clasificación no tan subdividida, ¿sí? Es un tanto más amplia, pero aquí como estamos tratando de analizar los efectos de un proyecto, pues sí necesitamos que se vaya un poquito más a detalle, ¿ya? Entonces, en este caso, pertenecer a uno o a otro de estos niveles socioeconómicos dentro de un territorio, pues haría que cumpla algunas condiciones para que a lo mejor el gobierno le entregue algún tipo de subsidio, que lo considere como parte de alguna población que va a acceder a ciertas prestaciones sociales de forma gratuita, etc. ¿Sí? Entonces, sería a lo mejor prudente evaluar en ese sentido para saber cuál es la población que realmente necesitaría algún proyecto público. Ahora, este índice IBES también maneja una matriz de bienestar y una ponderación de componentes, ¿sí? Es decir, está considerando 4 macroindicadores, ¿sí? Y los está dividiendo. Primero a los bienes tangibles y a los bienes intangibles, ¿sí? Y a estos bienes tangibles e intangibles los divide tanto para beneficio individual como para beneficio colectivo, ¿sí? Es por eso que ven ustedes la primera tablita en donde los bienes individuales tangibles, además, se considera que vendrían a ser pues aquellos que se resuelven de manera monetaria
Por eso es que entre paréntesis tenemos que está en términos económicos, ¿sí? A través de los ingresos o las transferencias, etcétera, todo lo que el tema monetario representa, ¿sí? Se puede resolver a través de este medio, pues, estas necesidades individuales tangibles, mientras que los bienes individuales intangibles, que ya corresponde a algo más personal, más a lo mejor interno de cada uno de nosotros, y algo que no se puede satisfacer simplemente con los ingresos o con algún tema monetario, ¿ya? Y asimismo tenemos pues para el tema de colectivos, ¿sí? El tema tangible pues serían esas transferencias públicas, ese gasto público que hace el gobierno en los territorios para las comunidades, ¿sí? Y en cuanto a los bienes colectivos intangibles, pues todo lo que compone una sociedad, ¿sí? La agrupación, la asociación de personas, las comunidades que tienen una cultura, que tienen una identidad, que tienen incluso ventajas o desventajas sociales, todo ello lo incluimos en este cuarto macro indicador, ¿ya? Ahora, estos macroindicadores también tienen una ponderación dentro del cálculo de este índice, ¿sí? Al IBEX, al índice como tal, pues consideraríamos que tiene una ponderación del 100%, ¿sí? Es decir, que iríamos del 1 al 100% o del 0 al 100% para considerar los niveles socioeconómicos que antes nombrábamos, ¿ya? Ahora, una primera subdivisión o una primera ponderación de los macroindicadores que estamos viendo es la segunda tablita que ustedes tienen acá, ¿sí? Considerando que dentro de este índice de bienestar económico y social, los bienes individuales representan el 50% y los bienes colectivos el otro 50%. Asimismo, los bienes tangibles representan para el bienestar el 50% y los intangibles el otro 50%, ¿sí? Entonces, tangibles individuales representarían un 25%, intangibles individuales otro 25%, asimismo por el lado de colectivo, ¿ya? Ahora, la experiencia humana y el análisis en sí del ser humano, pues nos ha demostrado que esa relación que existe entre el cuerpo y el espíritu, que es lo que estaríamos acá diferenciando entre lo tangible y lo intangible, pues es una relación bastante fuerte, es mutua y en cierto modo, pues no se puede separar del ser humano la parte espiritual de la parte corporal, ¿sí? Y es por eso que se considera esta ponderación. Y algo que quizá no se está considerando acá es que dentro de la realidad socioantropológica del ser humano, pues realmente esta ponderación que se está haciendo entre lo individual y lo colectivo quizá no sea lo más acertado, ¿sí? Porque nosotros sabemos que para que exista una colectividad, para que exista una comunidad, primero deben haber individuos, ¿sí? Por lo tanto, siempre va a estar antes el individuo que la sociedad y siempre vamos a tratar de resolver o satisfacer necesidades individuales para que ahí sí seamos a lo mejor seres funcionales y podamos contribuir a la comunidad, ¿sí? Entonces, se antepone el individuo ante lo colectivo y es por eso que esta ponderación que estamos viendo acá cambia luego, ¿sí? Vemos esta nueva ponderación en donde vamos a seguirnos concentrando primero en la parte tangible y la intangible, en donde, como decíamos, el cuerpo y el espíritu realmente se vuelven inseparables. No hay cómo darle un mayor peso a la parte tangible o a la parte intangible. Ninguna es más importante que otra, ¿sí? La una sin la otra no funcionaría. Entonces, la conclusión acá es que el peso de los bienes tangibles e intangibles dentro de este índice, pues debe ser la misma, ¿sí? Por tanto, se mantiene ese peso que vimos antes del 50% a tangibles y el 50% intangibles.
¿ya? Ahora, la otra parte de individuales y colectivos, aquí sí cambia, porque habíamos dicho que se considera un peso mayor o un peso más alto al individuo, a los bienes que resuelven temas individuales, ¿sí? Antes que a lo colectivo, ¿ya? Entonces, en este caso, la ponderación que se le está dando a los bienes individuales es del 70% y a los colectivos del 30%, ¿sí? Ya no ese 50-50. Ahora, dentro de estos, los indicadores que se están considerando en esta matriz, pues también van a tomar su peso, ¿ya? También se les va a dar una ponderación. Entonces, teníamos tangibles individuales, que recuerdan, estaban en esta parte, en la primera tablita, ¿sí? Estábamos hablando de indicadores económicos. Ahora, esos indicadores económicos van a tener un peso del 40%, ¿ya? Los intangibles individuales van a tener un peso del 30%. Sí, en este caso estamos hablando de, en términos personales, algo más espiritual, algo más de cada una de las personas, ¿ya? Que no se resuelve en términos monetarios, ¿ya? Entonces, ambos están sumando el 70% que correspondería, pues, a los bienes individuales. Y por la parte colectiva, los tangibles colectivos, que son los bienes públicos, representarían un 10% y los intangibles colectivos un 20%, ¿sí? En este caso, vean cómo sí se le está dando un mayor peso al tema intangible, ¿sí? Más que al tema tangible, que sería pues la intervención neta del Estado, ¿ya? Y eso, por obvias razones, se lo considera así por la diferente interacción o la diferente dinámica que reciben o que van formándose en los distintos territorios, ¿sí? Que es fuerte y que realmente es la que aprovecha o no los recursos que puede estar dotando el Estado para este territorio, ¿ya? Ahora, hay criterios que se consideran dentro de estos macroindicadores, ¿ya? En lo económico que acabamos de ver, que tomaba ese 40% para intangibles individuales, como económicos vamos a considerar a los ingresos, al patrimonio, es decir, las propiedades que puedan tener las personas, su salud o el acceso a la salud que pueden tener ellos de forma individual, dentro de los personales, es decir, intangibles individuales, ese 30% que habíamos revisado, podrían considerarse los estudios de manera general o ya la formación profesional que pueda alcanzar cada uno de los individuos, ¿ya? Frente a ello está el tema colectivo, el tangible colectivo, que son esos bienes públicos que representaban el 10%, en este caso son servicios públicos, la salubridad, aquellos pues que se considerarían o se relacionarían con las necesidades básicas de la población, ¿ya? Y los intangibles colectivos que ya venían a ser un poco más comunitarios, más sociales, ya no en términos monetarios, sería la seguridad ciudadana, los derechos civiles humanos, pues que todos están formándose y exigiéndose a través de la colectividad, ¿ya? Ahora, si ustedes ven cada uno de esos criterios que estamos revisando, pues tiene una ponderación también, ¿sí? Vamos a considerar que, por ejemplo, para el macroindicador de económicos, que es el 40%, sus tres criterios pues están sumando el 100%, ¿sí? Entonces ese 40 se convierte en un 100% y los tres indicadores tendrían que llegar a ese 100%, ¿sí? Entonces, realmente acá dentro de esta matriz pues se podrían considerar un sinnúmero de indicadores, ¿sí? Que podrían ser a lo mejor válidos. Pero la idea acá es que la metodología que se va a aplicar para este índice de bienestar económico y social sea fácil, de hecho, al momento de levantar la información, sea incluso de una forma intuitiva, ¿sí? Que se lo pueda responder de manera rápida y concreta para dar una valoración, ¿ya?
Ahora, la valoración de estos indicadores. Nosotros, por ejemplo, asumamos que somos quienes vamos a levantar la información en algún territorio en donde eh, quizá previamente se está haciendo un diagnóstico, un análisis para ver en qué situación está y luego vamos a levantar la información. Una vez que ya se ha puesto en marcha un proyecto social, tenemos que considerar la valoración que cada uno de estos individuos le puede dar a los criterios que acabamos de analizar. Sí, por ejemplo, consideremos para el criterio de patrimonio o de propiedades que está en el primer cuadrito, ¿sí? Ese 30%. Dentro de patrimonio, por ejemplo, vemos acá una valoración que va del 0 al 99. 0, ninguna propiedad o ningún patrimonio, y 99, todo tipo de propiedades de lujo, ¿sí? Ahora, para nosotros poder realizar una evaluación de este índice de bienestar económico y social, que realmente esté captando las diferentes situaciones en las que viven las personas dentro de un territorio, realmente se vuelve necesario trabajar con un cuadro mucho más detallado de lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Que esté matizando o incluyendo con mucha más precisión las diferencias entre los niveles de propiedades o los diferentes niveles en todos los criterios que estamos revisando. Este específicamente es el de propiedades, pero solo es por darles un ejemplo de lo que les quiero decir, ¿ya? Ahora, fíjense que en esta tablita, como les decía, tiene, por ejemplo, 2, 4, 5 niveles de valoración, ¿sí? Pero lo que necesitamos realmente es irlo afinando, irlo detallando, ¿sí? Este es la valoración para el mismo criterio de propiedades o patrimonio, ¿ya? Pero ustedes ven que en este caso ya tiene muchos más niveles de valoración. Vemos 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 niveles, ¿sí? Entonces, ven cómo, por ejemplo, una valoración de 10 que antes no estaba contemplada, 0 era la más baja, es decir, que no tenía ninguna propiedad, y la siguiente era 25, que ya tiene alguna propiedad, tiene una casa pequeña, un terreno pequeño, un auto de segunda, etc. ¿Sí? Pero en la siguiente clasificación de esta valoración, por ejemplo, ya vemos que antes del 25 hay 3 valoraciones más, 10, 15 y 20. 10, por ejemplo, representa una casa de menos de 30 metros cuadrados sin suelo y paredes en materiales nobles, ¿sí? Entonces, 15 ya tiene un poquito de mejoría, es decir, una casa ya de 30 metros cuadrados, ya tiene suelo y paredes en materiales, no, ¿sí? Entonces va aumentando un poquito, ¿sí? Y toda esa información pues la conoce a las personas que se les estaría encuestando, entrevistando, con quién se levantaría la información, ¿sí? Es por eso es que se vuelve más preciso la valoración que se está dando, ¿ya? Y así pues va llegando hasta la valoración más alta. Con esto termino. Todo lo que hemos visto lo podemos ver a través de estos dos ejemplos comparativos, ¿ya? Primero, se analiza el caso de un barrio que está situado en lo que se conoce como una invasión de territorio, ¿sí? La gente se apodera de un lugar que no tenía a lo mejor alguna construcción, que no estaba lotizado, que no consta como propiedad privada de nadie, ¿ya? Entonces, estos barrios que se forman como invasión, para este caso se ha analizado la situación y de acuerdo a la información que se ha podido levantar, por ejemplo, ustedes ven que tenemos acá la ponderación, que es lo que ya revisamos, la valoración que dieron las personas y los puntos que representan dentro del cálculo del IBES o del índice de bienestar económico y social, ¿ya? Entonces, ven cómo los ingresos, por ejemplo, lo valoraron como 7 y eso representa pues un 3,5 en valor IBES, ¿sí? O 3,5 puntos de acuerdo al porcentaje que se está considerando, ¿sí? Los ingresos representan el 50% de los tangibles individuales que
o de ese económico individual, ¿sí? Que representa un 40% en cambio del tangible individual, ¿sí? No sé si me explico. La gente está dando, por ejemplo, un valor de 7 en temas de ingresos, ¿sí? 7. Entonces, la ponderación que se le había dado a este primer criterio de ingresos es del 50% del económico individual. Entonces, a este 7 le vamos a sacar el 50% y tenemos 3.5 puntos, ¿sí? Igual para las propiedades o patrimonio, le dan una valoración de 10, que este criterio le corresponde un 30% de ponderación, es decir, 3 puntos de estos 10 que tuvimos como valoración, ¿sí? Y en salud ellos consideran una valoración de 0, igual 0 puntos, ¿ya? Ahora hacemos una sumatoria de esto y obtenemos un 6,5 puntos, ¿sí? De este total de 6,5 puntos, vemos que el económico individual representaba un 40%, ¿sí? Entonces vamos a tomar el 40% de estos puntos y el valor IBES para este tangible individual es de 2,6, ¿sí? Entonces así lo podemos ir haciendo, comprobando en cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, tenemos el tangible colectivo. Uno de los criterios eran los servicios públicos, que corresponderían a un 50%, y las condiciones sanitarias al otro 50%, ¿sí? Dieron una valoración de servicios públicos de 2, es decir, su 50% es 1, ¿sí? Y una valoración de las condiciones sanitarias de 10, su 50% es 5. Haciendo la sumatoria tenemos un total de 6 puntos, pero los tangibles colectivos representan únicamente el 10% del bienestar, ¿sí? Es decir, de este 6 vamos a tomar solamente el 10%, que vendría a ser el 0,6, ¿sí? Y así para cada uno de los macroindicadores y sus respectivos criterios, ¿ya? Una vez que tenemos todo, pues hacemos una sumatoria de los valores IBES, ¿sí? De cada uno de estos indicadores, ¿sí? Y obtenemos un total IBES de 7,8. Ahora, este 7,8, ¿qué nos dice o cómo lo podemos interpretar? Podemos ir a la tablita en donde tenemos los valores, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 10 nos dice que está en indigencia, ¿sí? Bajo es... que sería el primer nivel, está de 10 a 20, ¿sí? Vemos cómo acá quizá la situación aún es indigente para esta población que se encuentra en un barrio en donde le ha tocado invadir para poder tener al menos algo en donde permanecer, ¿sí? Pero que probablemente pues si no está en ese nivel de indigencia, probablemente no pasa del nivel 1, ¿sí? Que sería de 10 a 20, bajo, ¿ya? Ahora, hay otro ejemplo para que nosotros hagamos una comparación. En este caso, el material que se está ocupando toma un colectivo de narcotraficantes para hacer quizá una comparación súper extrema, ¿ya? Y vemos acá la valoración que ellos dan a los diferentes criterios. Por ejemplo, a los ingresos que ellos tienen le dan una valoración de 80. Como estamos considerando que los ingresos representan solamente el 50% como ponderación, eso equivale a 40 puntos. ¿Sí? En propiedades también valoran como 80. Las propiedades representan únicamente el 30%, es decir, 24 puntos. Y en salud ellos valoran con un 70 puntos, ¿ya? Eso representa 20%, es decir, 14 puntos. Haciendo la sumatoria tenemos un total de 78 puntos y de estos tendríamos que considerar el 40%, ¿verdad? Lo que se hizo antes. 40% de 78 es 31,20, ¿sí? O 2. ¿Sí? Entonces, este valor representaría el tangible individual para un colectivo de narcotraficantes o para cada una de estas personas que forman ese colectivo, ¿ya? Así lo podemos ir viendo para cada uno de los macroindicadores con sus criterios y vemos cómo hay una fuerte valoración porque a lo mejor ellos sí tienen, quizás no todo es legal, pero tienen esas posibilidades. Pero vemos, por ejemplo, en el último
macroindicador que son los intangibles colectivos, por ejemplo, seguridad ciudadana, derechos civiles y humanos, que ellos valoran súper bajo, ¿sí? A comparación del grupo anterior que en derechos civiles lo valora más este barrio en donde se considera una invasión que un grupo narcotraficante, ¿sí? Pero a lo mejor esto es por obvias razones, ¿sí? No van a considerar ellos que se encuentran en total bienestar si analizan derechos civiles o humanos, pues porque están en contra de todo lo legal, ¿sí? Están incumpliendo todas las normas y por tanto, pues no son candidatos para hacer válidos o exigir sus derechos. Y es por eso que le dan esa valoración baja, ¿sí? O por ejemplo, en el tema de intangibles individuales, consideremos la capacitación profesional y el hecho de profesionalizarse, de estudiarse, de capacitar, también lo califican bajo porque pues por el mismo hecho de su actividad económica y de los ingresos que le generan, pues no ven necesidad en a lo mejor generar bienestar a través de estos criterios, ¿sí? Pero tenemos, bueno, una sumatoria de estos valores IBES para cada uno de los macroindicadores y obtenemos un total de 45,5, ¿sí? Que si nos regresamos a la tablita, estaría en un nivel socioeconómico medio-bajo, ¿sí? Pero estamos analizando nosotros aquí una situación de bienestar, no solamente en términos económicos, porque a lo mejor este colectivo narcotraficante en términos económicos pues se encuentra súper bien, pero si analizamos otros temas más intangibles, pues no encuentran del todo el bienestar que a lo mejor requieren o que querrían alcanzar, ¿sí? Y así podremos analizar pues muchos grupos colectivos o personas de forma individual que podremos ubicar en esta valoración y darle con ello pues diferente atención de acuerdo a las necesidades que se están percibiendo. ¿Sí? Eso sería, chicos, la clase de hoy. Vamos a trabajar en una tareita extra clase para el día viernes, ¿ya? Vamos a realizar un ensayo, no es realmente muy largo para que les tome más tiempo, ¿sí? El ensayo va a ser referente a los beneficios sociales de un proyecto, ¿sí? Lo que ustedes van a analizar o comparar es acá los beneficios que pueden resultar de un proyecto social frente a los costes del mismo, ¿sí? ¿Qué criterio tienen al respecto? ¿Qué análisis pueden hacer al respecto? Ya, es para el día viernes. No sé si hay preguntas, chicos, comentarios, si se entendió, si se escuchó. Alguien, a nombre de todos, ¿sí se escuchó? Sí, economista. Economista, disculpe la fecha para el foro. Ya, el foro los voy a habilitar luego, el día viernes, ¿ya? Porque, como les digo, la idea, pues, al menos de los foros es registrar su aporte, su participación, pero por ahora no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar para el día viernes, ¿ya? Solo la actividad extra clase queda para el viernes, esa es a mano, es individual.